y el estallido se da a partir de la burbuja norteamericana. Ahora, eso estalla, provoca evidentemente una gran depresión económica, y lo que ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa son los estímulos. Esta yo diría que es, para tomar ahora, ya ponernos en este momento, yo diría la alternativa número uno, la primera que aparece, estímulos. Entonces, yo hacía los otros días referencia a una primera contabilidad muy grosera que se puede hacer por un año puro de estímulos en Estados Unidos, que es el 2009, los estímulos equivalen más o menos a 3 millones de dólares, o sea, 3 trillions, como dirían ellos, en español, billones. Y con eso se consiguió un crecimiento del Producto Bruto Norteamericano del orden de los entre 0,4 y 0,42 más o menos, haciendo por ahí unas cuentas mejores, 0,43. O sea, es 7 y algo contra 1. O sea, para redondear las cifras, por cada 7 dólares que puso el Estado norteamericano, se consiguió $1 de crecimiento económico. Eso es fracaso absoluto. Y en Europa fue un fenómeno similar. Los japoneses vienen haciendo esto desde hace, por lo menos desde comienzo de los años 90. Lo han estado haciendo sobre la base de la explotación del ahorro interno. Por un lado, al ahorrista le sacaban la plata para los bonos públicos, y por otro lado le decían consuma, o sea, no ahorre. El resultado es una deuda pública colosal con los ahorristas internos, y el ahorro, la tasa de ahorro interno japonesa está entre el 1 y el 2%, está al estilo de lo que ha estado en los últimos años la de Estados Unidos. Es un país sin ahorros, ya no tiene más ahorro interno, y una deuda colosal de la que no sabe cómo salir. En alguna nota que estoy escribiendo decía que si quieren ver cuál es el futuro, miren Japón. Japón hizo los estímulos que nadie había hecho jamás en relación a la economía japonesa. Incluso si los yenes lo transformamos en dólar y los actualizamos de cualquier manera, no hay manera de juntar tantos dólares. Esos estímulos no sacaron a Japón de la recesión o del estancamiento. Se salvó del derrumbe más que por los estímulos, porque todavía el mercado americano le compraba sus exportaciones, los asiáticos, apareció China y esto, pero ahora las señales de alarma sobre Japón en el último mes están sonando por todos lados, porque lo que va a tener que hacer es acudir al ahorro internacional en una situación donde los propios Estados Unidos no están más en condiciones de acudir, porque el ahorro internacional frente a estos papeles flojos se está tornando muy avaro y muy desconfiado. Entonces esto fracasó, y frente a eso aparece lo que yo llamaría la alternativa 2, sobre todo en los Estados Unidos, que es más estímulos. O sea, en estos momentos Ben Bernanke, que primero tenía miedo de la inflación, ahora tiene miedo de la deflación, entonces descubre que no hay otra que hacer una nueva oleada de estímulos. Yo creo porque la situación norteamericana es realmente explosiva, ya no solo en términos económicos, sino en términos políticos, porque además Estados Unidos es el centro del mundo capitalista, es el centro, digamos, de toda la estructura geopolítica del capitalismo, que es global y que están en varias guerras y todo lo que es el ejército mundial del capitalismo. Y entonces son responsabilidades externas, y es la situación interna que es extremadamente grave. Después, si hay algunas preguntas o algo, yo puedo dar algunos datos que son realmente muy curiosos, síntomas de eso. En un país donde cuando Bush llega a la presidencia, la gente que no tenía para comer y el Estado le tenía que dar los food stamps, eran 18 millones de personas. Cuando se va a Bush ya eran más de 20 millones. En estos momentos, en poquito tiempo del Premio Nobel de la Paz, ya estamos en 42 millones de norteamericanos que están recibiendo los food stamps. Y las publicaciones que se especializa en eso, que es la del FRAC, que es la institución que se dedica a monitorear el tema, dice que eso está solamente cubriendo 60% de los necesitados. O sea que hoy en día la gente indigente en Estados Unidos son alrededor de 65 millones de personas. Entonces esto es grave, y es lo que hace que el señor ¿cómo se llama? No, Greenspan, un lapsus, Bernanke, Greenspan le gusté a Bernanke porque es mucho más joven, pero están dando este nuevo estímulo que va a salir ahora, ya lo están sacando, y además lo están sacando y ya todos dicen al mismo tiempo que saben que eso no va a servir para mucho, que esa es una economía resaturada, recontraendeudada, y entonces yo le estoy dando estímulos a gente que está sobrecargada de deuda, que en realidad lo que más bien no tiene interés en endeudarse más, con el riesgo de que se están perdiendo empleos y todo eso. Y está la solución 3, que ya dije al comienzo, la solución Merkel, Sarkozy, si quieren
tomamos guión y vamos poniendo cada uno de los jefes formales de la Unión Europea. ¿Qué es esto? Es apretar para seguir apretando, para seguir apretando y para seguir apretando. Yo como estoy en España y a veces uno mezcla estas conversaciones con recuerdos de adolescencia, yo un admirador de la República Española y estaba comentando a un amigo que cuando era joven cantaba todas las canciones de la Guerra Civil y del Gallo Rojo, del Gallo Negro y todas esas cosas, el lector. Y entonces ayer estaba en Tenerife en una conferencia y entonces recordaba mis lecturas de Quevedo. Entonces los sueños, que todavía parece un médico muy serio, que está curando a un paciente en esa época, ¿no es cierto?, de la medicina consistía en tres cuestiones básicas, que era lavar, purgar y sangrar. Entonces aplicaba la que tal vez era la menos ofensiva para el paciente, que era hacerlo sangrar. Purgar y lavar, entonces lo hacía sangrar, la familia horrorizada veía que el tipo se iba poniendo blanco, 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 blanco y que ya estaba ya pasando a hablar con San Pedro, ¿no es cierto? Y le dicen al médico en esta historia que relata Quevedo, ustedes lo deben conocer muchos de ustedes, bueno, pues este hombre se muere, y el médico con su autoridad científica dice, bueno, pero no tiene problema, morirá, pero morirá sano. Parecido, ¿no es cierto? Merkel va a decir, bueno, acá no va a quedar nadie, pero bueno, pero vamos. La señora Merkel, yo sin hacer con esto una especie de xenofobia anti-alemana, sobre todo los alemanes que son tan poco xenófobos, que hay una, no sé, recuerdan los intrépidos de sus máquinas voladoras, que es un film de los años 60, 70, que es una carrera con aviones medio raros que van corriendo unos autos y van haciendo trampa y en esa historia hay un oficial alemán que se hace cargo de un avión porque el otro no puede, y entonces él nunca había manejado un avión en su vida y él dice que no puede hacer un oficial alemán con un buen manual. Entonces la señora Merkel me parece un poco eso, ¿no? Que ya está aplicando lo que en estos días la Asociación de Economía Política francesa, horrorizada, dice que esta gente no ha podido sacarse de la cabeza el software neoliberal. Ellos, bueno, los franceses no dicen software, dicen logiciel. No se han podido sacar el logiciel neoliberal y entonces están aplicando esto. Estos economistas no son ingenuos, no es que están así por una locura ideológica, es porque en realidad son los propios grupos financieros los que están, no son nada tontos, ellos están haciendo cosas que le van a hacer ganar mucho, mucho dinero, a costa no solo, porque yo creo que no es solamente el tema de decir lo van a pagar los pobres, los trabajadores, no es solo eso, es todavía más grave aún, porque lo que están provocando es una catástrofe general sin límites. Entonces esa es lo que podríamos llamar la solución 3, o la alternativa 3. Y yo diría que hay por lo menos dos alternativas más. Una alternativa que es todo lo contrario de lo que nos están diciendo, que dice Bernanke, que en realidad lo que hace es subsidiar a los grupos financieros, y lo que dice Merkel, Sarkozy, que es en realidad subsidiar ya no por una vía directa, sino haciendo quebrar todavía más al Estado y mejorando el clima de los negocios financieros. Digamos, se parecen, aunque por vías distintas, además porque yo creo que lo de Bernanke va a terminar en la solución 3, o sea, va a terminar haciendo lo de Merkel. Cuando se terminen los estímulos, seguramente la deuda norteamericana va a llegar al 120%, los bonos el año pasado, 2009, todos los bonos nuevos emitidos por el Tesoro, quedaron sin poder ser colocados el 90%, o sea que ya la cosa se está poniendo mal y van a abrir a solución Merkel, y eso va a ser un desastre. Entonces, digamos, en esa locura, hay una alternativa más que en realidad fue, yo creo que pre-anunciada por el equipo Bush, que es trascender ya los marcos del capitalismo, yo diría democrático, keynesiano, ya neoliberal, que conocimos primero de los 45 a los 70 y luego del 70 hasta ahora. Digamos, primero muy keynesiano, ahora muy neoliberal, pero digamos esto, con elecciones, uno vota a uno, otro vota a otro, los verdes protestan, lo reprimen un poquito, mucho más, esta cosa que ha funcionado. La otra es la solución Bush. La solución Bush es la guerra,
es lo que Matthew Simmons, que fue su asesor estrella en temas energéticos, es un gran lobista y financiero de negocios energéticos, sostenía que lo que había que hacer era apoderarse de los recursos energéticos mundiales y a partir de los otros recursos importantes, y que iba a poder funcionar una economía para 600, 700 millones de personas en el mundo. El mundo tiene más de casi 6.700 millones de habitantes. O sea, es una solución, yo le llamaría la alternativa genocida, que es la alternativa de las guerras, de las matanzas, de hacer morir de hambre en medio planeta o 3/4 parte del planeta. Y es demencial, es una locura. La guerra que hicieron ellos en Eurasia ha fracasado por completo, o sea, no la pueden seguir porque están empantanados, por suerte la cosa es así. Y las otras tentativas que han hecho que están haciendo, ¿no es cierto? Un redespliegue militar luego de Bush hacia África y un redespliegue militar muy fuerte en América Latina, 7 bases en Colombia, la cuarta flota la han sacado para arriba, está circulando por los mares de América Latina y con posibilidad, ahora tienen ya posibilidad logística para penetrar los ríos, o sea que es para ocupación de territorios, y eso es terrible, y yo creo que hablar esto mismo en Estados Unidos es más sencillo porque yo creo que hay una mayor conciencia, mucho más gente de que están en guerra, además porque el poder se encargó de decirle a todos que estaban en guerra contra el terrorismo internacional, lo cual sonó bien al comienzo, pero claro, al final uno descubre que es una locura. ¿Dónde están los terroristas? Por lo menos la Unión Soviética existía, mentían, por supuesto, decían que la Unión Soviética tenía un poder militar increíble, que nunca lo tuvo, ¿no es cierto? Yo recuerdo a Jan Ziegler, hacia los años 50, que escribía un artículo cuando él había visitado la Unión Soviética y se hablaba de la Guerra Fría ya, y que los soviéticos tenían bomba atómica, super bombas de no sé cuántas bombas, y él decía que el problema que yo veo grave para el Ejército Rojo más que la bomba es por darle a cada soldado soviético un par de zapatos, porque habían muerto 27 millones de soviéticos, prácticamente su industria había quedado arrasada, era un país en medio de un desastre total, temeroso de que les podían hacer lo mismo que le habían hecho a los japoneses, de tirarles una bomba atómica. Habían conseguido fabricar una bomba que todavía no sé muy bien cómo lo hubieran podido transportar. Seguramente Estados Unidos no estaban en condiciones de transportarla, pero sí estaban los norteamericanos en condiciones ya de bombardear la Unión Soviética. Entonces armaron una locura, pero había un país, o sea, había algo. Pero esto es más loco, porque esto es el terrorismo internacional, que no se sabe bien quiénes son. Que yo diría, no sé, hoy me he puesto en psicología social, pero volviendo a la cuestión psicológica, el terrorista internacional se parece mucho al judío de Hitler. Porque el judío es el judío, pero el judío puede ser el semijudío, o el que pudo haber sido, el que tenía un abuelo, o el que es judaizante. O sea, al final todos son judíos, porque el Hitler podía haber seguido matando gente hasta el día que se muriera. Bueno, felizmente se murió en el 45, pero podía haberse muerto en el 60 y hubiera seguido descubriendo, hubiera inventado tal vez alguna otra etnia maldita a la que había que suprimir. Porque terroristas podemos ser cualquiera. Terroristas pueden ser los que ponen una bomba, los que incitan al que pone una bomba, los que justifican al que pone una bomba, los que tratan de estudiar no irracionalmente porque el otro pobre iraquí pone una bomba, porque le han conquistado el país y el otro no le queda otra que poner una bomba, o dos bombas, si es posible. Y entonces todos son terroristas, todos pueden ser terroristas, países enteros pueden ser terroristas. Ahora, ¿dónde están los terroristas? No se sabe. Hace ya casi una década que están buscando a Bin Laden, pero van a tener que invadir un país y están bombardeando con aviones inteligentes 2 países,